Tardes, estimado. Buenas tardes, estimado ingeniero. En esta ocasión voy a presentar el tema de equilibrio de fases. Mi nombre es Tatiana Pilamunga y pertenezco al primer semestre paralelo A. En mi diagrama de fases de mi sistema termodinámico, tengo que mi sistema termodinámico son las partículas de butano. Las partículas de butano llegan a estar en un estado sólido y pasan a un estado líquido a través de un proceso isotérmico, en el cual se puede apreciar que se presenta una presión, un aumento de presión y un aumento de volumen de 0,305 y sigue más aumentando hasta llegar a un proceso bien líquido. Y entonces encontramos aquí ya nuestra punta de una presión mayor y luego bajamos y disminuimos nuestra presión y también pero nuestro volumen no vamos a permanecer constante. Además que la temperatura también va a influir aquí en este proceso, por lo cual tenemos un proceso isocórico con una fase 2, ya que pasamos de líquido a gaseoso. Tenemos ya en nuestra fase 2 y para regresar a nuestro punto inicial, aplicamos un proceso adiabático, el cual consiste en que van a cambiar la presión y el volumen, pero no va a haber interferencia de calor. Y así encontramos mi proceso cíclico. Aquí también tenemos adentro nuestro punto triple, que es en donde coinciden mis tres fases. La fase uno de fase sólida a líquida. Aquí mis partículas de butano, al tener mayor presión y volumen, además de presentar un proceso isotermo, es decir, que la temperatura se mantiene constante, cambia de fase de estado, de sólido a líquido. Aquí se puede ver que las moléculas al estar en estado sólido estarán más unidas, pero al existir mayor presión y volumen se dilatan. Es así como pasamos al estado líquido. La fase 2. Tenemos de fase líquida a gaseosa. Las moléculas de butano cambian de fase de estado líquido a gaseoso, ya que al tener una temperatura y presión que varía en un proceso isocórico en el que se describe como volumen constante, viéndolo de manera microscópica cuando paso de fase líquida a vapor, mis partículas tendrán una mayor entropía, lo que representaría mi transición a fase gaseosa. Tenemos mi fase 3, de fase gaseosa a sólida. El sistema se encuentra en fase gaseosa y con moléculas individuales dispersas a alta velocidad, con presión y volumen relativamente altas. Al momento de comprimir, bajo su temperatura y disminuyo su volumen, sin interferir el intercambio de calor, ya que es un proceso adiabático. Las moléculas se unen y ocupan un espacio menor, por lo que pasará a un estado sólido. Mi red de Bravais que adopta mi sistema en el punto inicial y final, mi proceso cíclico, es que en mi sistema termodinámico de butano, al ser un compuesto orgánico formulado con carbonos, se ha analizado que presenta una estructura tetraédrica. El butano generalmente adopta una red cúbica simple, donde las moléculas se encuentran de un cubo, donde las moléculas se encuentran en posiciones regulares en los vértices de un cubo. Y en la mitad del cubo y en la mitad del cubo, que como podemos observar. En una red cúbica simple, la celda unitaria que se repite en todos los sentidos es un cubo definido, la celda unitaria, que se repite en todos los sentidos. Este, al ser un cubo definido por los centros, pasa a ser un cubo definido ya que por los centros de los 8 átomos. Aquí cada átomo contacta solo con los 4 vecinos más cercanos a su capa, un átomo que está encima de él y otro debajo de él en la capa de inferior. Aquí es muy importante definir que
Cada molécula de butano está rodeada por 6 moléculas vecinas y al ser una estructura cúbica, representa mayor rotación y reflexión. En la bibliografía y muchas gracias.